Sabemos que la doctrina es lo más importante, una de las cosas más importantes que tenemos que tener nosotros, porque estamos en tiempos en que se han metido muchas doctrinas heréticas, muchas falsas doctrinas. Anteriormente la iglesia evangélica luchaba contra los testigos de Jehová, contra los agnósticos, pero ahora no, ahora la lucha es interna. Dentro de los mismos evangélicos están saliendo doctrinas erradas, doctrinas que llevan al pueblo a la perdición, doctrinas que se apartan de la santa y bendita palabra de Dios. ¿Amén? Entonces sabemos que nosotros tenemos que basarnos en la doctrina escrita. Se han levantado muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas que traen cuentos, porque ese es el nombre, no podríamos decir otra cosa, no podríamos llamarlo ni doctrina, cuentos que se apartan de la doctrina cristiana. Y tenemos que estar apercibidos por eso, contra eso. Sabemos que tenemos que estar pendientes contra ella y predicar contra esa falsa doctrina, porque si nosotros no predicamos contra esa falsa doctrina, la estamos acolitando, estamos dando todo está bien, ¿no? Tenemos que hablar contra esa falsa doctrina. Sabemos que en este momento en Barranquilla hay un señor que se ha presentado como profeta y es colombiano, y en este momento está haciendo una campaña, y sabemos que tiene una doctrina que se aparta completamente de la palabra de Dios, porque está hablando más de prosperidad que de santidad. ¿Sí? Ese falso profeta una vez en una predica haciendo alusión de uno de los milagros del Señor Jesucristo, que fue el primer milagro que hizo él, que fue convertir el agua en vino. Dijo que ese era un milagro de lujo, pero no tiene ninguna trascendencia espiritual. ¿Qué tan lejos está de la palabra? Dios no hace milagros de lujo, todo tiene un significado espiritual. ¿Amén? Sabemos que este señor es Ricardo Rodríguez y se encuentra hoy, estos días, aquí en Barranquilla. Falsa doctrina que estamos viendo dentro de la iglesia evangélica, y no podemos acolitar eso, debemos hablar con esa falsa doctrina. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es la misericordia de Dios. Sabemos que la misericordia de Dios es el motor que mueve los milagros. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que mueve los milagros de Dios? La misericordia de Dios. Porque los milagros no se dan porque usted ore más ni ayude más. Eso es bueno y eso nos acerca más a Dios, pero eso no depende de los milagros. La palabra de Dios dice que los milagros dependen de su misericordia, porque no es del que más corra, sino del que Dios tenga misericordia. Así lo dice Romanos 9:16. Dice que los milagros están por su misericordia, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Puede dar un milagro a una persona inconversa o una persona convertida. ¿Amén? O puede haber una persona convertida hace años y orando al Señor y no viene el milagro. Acuérdense del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: 3 veces he rogado para que me quiten este aguijón de la carne, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tenemos que estar buscando la misericordia de Dios. Pero ¿cómo hacemos para llegar a la misericordia de Dios? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy. ¿Cómo llegamos a la misericordia de Dios? ¿Cómo tocamos el corazón de Dios para que se mueva su misericordia hacia nosotros? Los invito a que me acompañen en su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. En mi Biblia se titula Un buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6 en adelante. Un buen ministro de Jesucristo. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Yo leo un verso y usted lee el segundo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas propiedades. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra firme y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tomada y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De tanto que no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbítero. ocúpate de cosas
Todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyen. Fíjense ustedes lo empático que es este último verso que leímos, ¿verdad? Dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y lo importante que es estudiar doctrina bíblica. Pero también enfatiza que nos cuidemos de nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que cuidar de nosotros mismos? Porque precisamente el peor enemigo que nosotros tenemos es nuestra propia carne. Y la Biblia dice que tenemos tres clases de enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo y Satanás. Pero el más grande de todo es nuestra propia carne. Nuestra propia carne es la que nos impulsa a hacer cosas que a Dios no le agrada, que a nuestro espíritu no le agrada. Porque sabemos que la carne es contra el espíritu y lo que le gusta al espíritu es contra la carne. Vemos que dice, comienza este capítulo que estamos leyendo ahora, el verso 6 del capítulo 4 del 1 Timoteo, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y sigue diciendo, desecha fábulas profanas y de viejas. ¿Qué son las fábulas profanas y de viejas? Sabemos que fábulas profanas son todas aquellas que se apartan de la Escritura, que se apartan de la palabra de Dios. Son cuentos mundanos. ¿Sí? Sabemos que ¿cuántos cuentos mundanos escuchamos nosotros que se apartan de la verdadera palabra de Dios? Hay muchos, ¿verdad? Son leyes profanas, mitos semejantes, que han salido de la tradición, de la costumbre. Hice cuentos de viejas porque se han venido llevando de tradición en tradición, de generación en generación, y muchas veces hemos aceptado como si fueran verdades, pero que se apartan completamente de la palabra. Son fábulas insensatas, sin sentido, que se vienen repitiendo generación tras generación y se repiten muchas veces y lo creemos que son verdad. Un ejemplo de fábula profana, la cruz de ceniza, ¿verdad? ¿Cuántas personas practican la cruz de ceniza y creen que con la cruz de ceniza se liberan de todos los pecados que hicieron los carnavales, ¿verdad? Y lo hacen con tradiciones y se vienen dando, repitiéndose de tradición en tradición, de familia en familia, de generación en generación, y lo ven como algo bueno, como algo que es normal, pero la palabra de Dios no habla de que la cruz de ceniza te limpia ningún pecado. Que limpia el pecado es la sangre preciosa de Cristo. ¿Amén? Entonces es una fábula profana, una fábula que se aparta de la verdad que establece la palabra de Dios. El persinarse antes de salir. Y todo el mundo se persina y pasa por una iglesia católica y se andan persinando y salir. Fábulas profanas. Persinarse no te va a salvar en nada. Al contrario, te estás haciendo una maldición sobre ti. Porque dice que maldito todo aquel que es llevado un madero y comienza hacia la cruz. Te está persinando, se está echando una maldición encima. Otra fábula profana, dejar la Biblia abierta, ¿verdad? ¿Cuántas veces dejamos la Biblia abierta en el Salmo 91? Lo hacíamos anteriormente, ¿verdad? Se pone amarillo, toda la Biblia está nuevecita y el Salmo 91 está amarilla. Fábulas profanas, no tiene fundamento bíblico. Yo creo que Satanás, los demonios se ríen cuando ven que una persona tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. Dice, eso no es para mí, eso es para ti. Porque el Salmo es una esperanza que nos está dando Dios ahí a través del Salmo. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes. Diré yo que no va a esperanza mía, castillo mío. Oye, está diciendo para mí, no es para Satanás. Entonces son fábulas profanas, se apartan de la Escritura. Otra fábula profana, y esta sí ya dentro de la Iglesia de América, que se ve mucho en la Iglesia de América, es gritarle a los demonios: ¡vete, Satanás! Como si Satanás fuera sordo. Los demonios no son sordos. Atan, digan, reprenden a los demonios. La Biblia nos ha dicho que tenemos que echarlos fuera. No atarlos ni reprenderlos. ¿Cómo puede usted regañar un demonio? Los demonios no se regañan, los demonios se echan en el nombre de Jesús. Otra fábula profana. Ok, hay que cerrar los ojos cuando hay una liberación. Porque si tú tienes los ojos abiertos, te pega el demonio. Los demonios se le pegan a la persona que está en pecado. No porque usted abra los ojos en una liberación. Usted puede abrirlo si quiere, usted no va a coger ningún demonio, eso es antibíblico. ¿Ven? Y es porque esa costumbre se ha dado entre la Iglesia evangélica. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñito que iba a la cuadrangular, tenía como 15, 16 años, no sé. Y cuando se daba la liberación, todo el mundo me decía a mí: cierra los ojos, que te van a pegar los demonios. Y todavía se ve esa costumbre por ahí. No, los demonios no se pegan porque tengan los ojos abiertos. Los demonios se le pegan si usted está en pecado.
Gloria a Dios. También vemos que fábula profana, celebrar las fiestas judías, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias. Esas fiestas son para los judíos, esas fiestas no es para los pueblos cristianos. Utilizan las fiestas judías para sacarle dinero al pueblo. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? Esa es una fiesta que está en Levítico 23. En Levítico 23, vamos a mirar Levítico 23, ya que hizo la pregunta. Gloria a Dios. Dice la fiesta solemne. Mire cómo comienza el capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. ¿A quién está hablando? No a la iglesia, está hablando a los hijos de Israel, a los judíos, no a la iglesia. Nosotros tenemos que tener, cuando vamos a aplicar un verso, mirar a quién está dirigido ese. Ese versículo no está dirigido a la iglesia, a los hijos de Israel, o sea, a los judíos. Y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Entonces, vamos a resumirlas. Las fiestas que se establecen aquí en el capítulo 23, básicamente son 7, ¿verdad? Dentro de esa fiesta está la Pascua, los panes sin levadura, la primicia, el Pentecostés, las trompetas, la expiación. Dentro de la expiación está la ofrenda encendida, que se habla mucho en estos momentos. A la ofrenda encendida de Jehová. ¿Qué es la ofrenda encendida? La ofrenda encendida no es más que el arrepentimiento, cuando usted se desgarra su corazón ante Dios. ¿Sí? Esa es la ofrenda encendida, no un dinero que usted lleva a la iglesia. Y se habla de eso, de las emisoras esas que son de pura siembra, que son más bien como un ministerio de agricultura. Trae la ofrenda encendida. La ofrenda encendida es desgarrar tu corazón delante de Jehová. La fiesta de los tabernáculos, todas estas fiestas son para los judíos y se utilizan ahora mismo pero es para sacarle dinero al pueblo. No coma cuento, coma Biblia. La Biblia le enseña qué realmente debe hacer. Otra fiesta, no, ya la fiesta la pasada. Otra fábula profana es de ungir las calles. Vemos ahora que iglesias salen a ungir las calles por donde va a pasar por lo menos el carnaval. Oye, ungir las calles no se ungen. Se unen a los enfermos con aceite, ahí se parece que se usa la unción, el aceite representa el Espíritu Santo. Usted no puede ungir calles. Y una fábula profana dentro de la iglesia evangélica es que se pone a ungir calles. Y otra, y se pone a ungir aceite. Hermano, úngame este aceite. El aceite no se unge, el aceite es para ungir. Es como, imagínese usted, ungir un aceite, es como lavar un jabón. El jabón es para lavar, el aceite es para ungir. ¿Es como usted va a ungir un aceite? Usted utiliza el aceite para ungir a las personas, ¿verdad? Pero no va a ungir un aceite. Utiliza el aceite para ungir, como dice la palabra. Sobre los enfermos pondrán las manos. Si alguien está enfermo de la congregación, vaya a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite. El aceite se usa para ungir, pero el aceite no se unge. Es como lavar el jabón. ¿Sí? Entonces salgamos de fábulas profanas dentro de la iglesia evangélica. Otra fábula profana: empujar a la persona cuando se está orando. No dejo porque empujar a la persona se cae cuando el Espíritu Santo toca una persona. Y cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, cae de rodillas, no cae de espalda. Yo me acuerdo cuando estábamos, entonces yo comenzando a caminar en el Evangelio, y fuimos a una iglesia para aquí cerca y empieza a orar mi esposa y ella se cayó, mira que no mío que se cayó. Como salimos de la iglesia y le digo, oye, ¿tú qué sentiste que te caíste? No voy a sentir nada, es que ese pastor me estaba gritando en la oreja y me estaba echando saliva y yo me tiré al suelo.
tiré al suelo porque tú me siguieras echando saliva. Entonces, y a veces yo me tiraba también al suelo, pero a un punto, vamos a dejarlo para que crea, me tiraba también al suelo. Pero realmente cuando el Espíritu Santo tocó, uno cae de rodillas hacia adelante. No tengo por qué empujar. Aquí muchas personas se han ido de la iglesia porque había alguien que se dedicaba a empujar a las personas y mucha gente dice, no porque me van a empujar. ¿Verdad? No tiene por qué empujar a usted. Ponga la mano si se cayó usted. Se cae, no empuja a nadie. Primero una persona nueva. Y menos una persona nueva. Y por eso se van de las iglesias. Se llevan a empujar a uno. Y a gritar en el oído ahí. No me gusta decir uno más cuando está gritando en el oído. Órelo, si puedes bombar. Los demonios no son sordos. Los demonios escuchan la voz de un ungido, una persona que está metida en la presencia del Señor. Gloria a Dios. También una fábula falsa que está metiendo en la iglesia es usar vanas repeticiones. A veces personas están hablando en lengua y están repitiendo cosas que han oído en otros lados. Yo sí creo en la unción y la obra en lenguas, pero cuando viene de revelación del Espíritu Santo, hay muchas personas que la repiten, porque se han aprendido. Ustedes no creen en la palabra repetición, y esa palabrería que utiliza mucha gente, porque son hipócritas. La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se lo dijo a los fariseos, hipócritas, porque hacían unas oraciones larguísimas para ser vistos como muy metidos en santidad, pero realmente no. Claro, cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo, no tiene por qué gritar y para hacer largas oraciones. Haga largas oraciones privadas allá en su casa, en su cuarto. Cierre la puerta de su cuarto y quédese probablemente si quiere orando. Pero contar para un demonio, nada más en el nombre de Jesús, si usted está ungido esa persona, es libertada inmediatamente. ¿Ven? Gloria a Dios. En Mateo 6:7 nos dice, y orando no seis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Dios no nos escucha a nosotros por vanas repeticiones y por mucha palabrería. Él te escucha a ti cuando tú sabes que tú llevas un corazón contrito y humillado en su presencia. Amén. Mire que el otro verso dice, ejercítate para la piedad. ¿Por qué no dice la Biblia, ejercítate en la piedad? Porque la piedad depende de nosotros. Dios es el primero que se apiada de alguien. Cuando una persona está herida, ya sea en sus sentimientos, físicamente o por una enfermedad, el primero que se apiada es Dios. Él se apiada de nosotros. Acuérdense de lo que dice el buen samaritano, ¿verdad? El buen samaritano vio a la persona herida. ¿Y qué hizo el buen samaritano que representa a nuestro Señor Jesucristo? Le venda las heridas con aceite, ¿verdad? Dice la palabra. ¿Qué representa el aceite del Espíritu Santo? O sea, le da la unción del Espíritu Santo. Y bendice a una persona para que esa persona siga ayudando en su proceso de sanación, ¿verdad? Bendice a alguien. Dios lo bendice a usted para que ayude a esa persona que está en estado de necesidad. Usted empieza a ejercitar la piedad y Dios lo bendice a usted. En la medida que ustedes, Dios lo va bendiciendo. Hay muchas personas que dicen, es que yo no lo doy porque no tengo. Y es al revés. Usted no tiene por qué no dar. En la medida que usted comparte, Dios le está dando más. Le comparta, por eso dice la palabra, ejercítate en la piedad. O sea, depende de nosotros que ejercitemos la piedad, que la pongamos por obra. La palabra dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios tendrá misericordia. En la medida que usted es misericordioso, Dios es misericordioso con usted. Dar y se os dará, medida buena. Entonces sabemos que la Biblia dice que el ejercicio corporal en nada aprovecha, pero ejercitar la piedad tiene beneficio en esta vida y en la futura. ¿Por qué en esta vida? Porque Dios, en la medida que usted es piadoso con las demás personas, Dios también es piadoso con usted, lo ayuda aquí en este momento. Miremos lo que dice Hebreos 13:5 para los piadosos aquí en la tierra. ¿Qué bendición hay para los piadosos aquí en la tierra? Vamos a hablar de la vida futura. Vamos a hablar de la vida presente. Hebreos capítulo 13, verso 5.
Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué quiere decir sin avaricia? Que compartan los bienes que Dios le da a ustedes. Que los compartan con la persona necesitada. Contento con lo que tenéis ahora, porque digo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En la medida que usted ayude a la persona, Dios lo va a proteger a usted. Y usted va a estar siempre amparado por su presencia, por su mano beneficiosa que va a estar alrededor suyo. Y el verso, capítulo 4:16 del mismo Hebreo 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la medida que usted es misericordioso, usted tiene oportuno socorro de parte de Dios. Él lo va a ayudar en el momento que usted está pasando la aflicción, porque Él nunca olvida cuando usted ayuda a un pobre. Acuérdense que la palabra dice que cuando usted ayuda a un pobre le está prestando a Dios. Tanto esta avaricia en la Biblia significa Tacañería, y es un pecado, es una idolatría, exactamente, porque es amor al dinero, atesora. o sea, son personas que, o sea, atesoran el dinero, o sea, les duele, o sea, Les duele se apegan compartir. mucho, se apegan mucho al dinero, ¿sí? Exacto. Acuérdense que nuestro Señor nos enseña a dar. El primero que dio fue Él. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él fue el primero que dio. Claro. ¿Para qué? Para recibir el amor de nosotros. Pero Él dio a su Hijo por amor a nosotros. Entonces nos está enseñando a dar. Y en la vida que nosotros damos, recibir. Parece que usted dice que tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Amén. Y las cosas materiales vienen por allá. A ver. Y en la medida que nosotros practicamos la piedad, vamos a tener contentamiento en esta vida. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, mira lo que nos dice sobre el contentamiento cuando practicamos la piedad. Primero Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. En la medida que usted tiene hambre por tener más dinero, cae en tentación, puede hacer cosas indebidas. Mira lo que dice, cae en lazo de tentación. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a compartir las bendiciones que Dios nos da, nos quitamos ese amor al dinero. Acuérdense que la raíz de todo el mal es el amor al dinero. Entonces tenemos que usar el dinero para compartirlo, para ayudar a las personas en estado de necesidad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que ayudemos a nuestros hermanos. El amor que tenemos hacia nuestros padres lo reflejemos en el amor hacia nuestros hermanos. Y más a los hermanos que están con nosotros, que comparten con nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Imagínense ustedes, ¿no? Las bendiciones que hay en el ser dadivoso, en el compartir lo que tenemos con nuestros hermanos. Ahora, eso es con respecto a las promesas presentes. Ahora, con respecto a las promesas futuras, porque la Biblia dice que cuando nosotros practicamos la piedad, tenemos bendición en esta vida y en la otra. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones futuras? La mansión celestial. Vamos a compartir con nuestro Señor Jesucristo en las mansiones celestiales. Lucas 10:33. Miren lo que dice Lucas 10:33, que es precisamente la historia o la parábola del buen samaritano. Partan del hecho, cuando leamos la parábola del buen samaritano, que el buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Y nos está invitando a que nosotros seamos. Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba camino vio de cerca a él, o sea, la persona que le habían robado y que le habían tirado en el camino, ¿verdad? Dice, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, o sea, el Espíritu Santo, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, cuando venga Cristo en gloria, Él lo va a pagar a otro todo. Dadivoso con las personas. Yo te lo pagaré cuando regrese. Un aplauso, Señor. Gloria a Dios.
Mateo 25, 34, vemos otra bendición futura por ser dadivoso, por ser misericordioso. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué les da eso? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, o sea, nuestro Señor Jesucristo les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces viene la recompensa futura de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando hemos ayudado a alguien, cuando visitamos a esa persona que está en la cárcel, cuando visitamos a esa persona que está enferma, ¿sí? Cuando cubrimos, damos un vestido que tenemos, lo damos a una persona que está desnuda o que está mal vestida, compartimos lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que el Señor quiere, que ejercitemos la piedad. La piedad hay que ejercitarla. Muchas personas se jactan de decir que son piadosos, pero no dan frutos de piedad. Tenemos que dar frutos de piedad. Tenemos que practicarla en todo momento, ¿verdad? Y miren lo que dice el verso 16 que estamos viendo en el capítulo de 1 Timoteo 4, verso 16. Y este es el verso más importante. Bueno, todos los versos de la Biblia son importantes, pero este enfatiza sobre lo que queremos aterrizar aquí. Dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué dice de ti mismo? Dice, porque debes practicar la piedad. Porque cuando nosotros no practicamos la piedad, nos hacemos avaros. Y acuérdense que el avaro es idolatría, la avaricia es idolatría y es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, cuídate de ti mismo, o sea, como seas avaro.